¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Para comentarles que ya en estas fechas la cosa se está poniendo muy caliente en términos de las relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuando se revela el día de hoy en la mañanera que integrantes del Poder Judicial están haciendo un acuerdo ahí en oscurito para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta iniciativa presidencial de extinción de fideicomisos. Y bueno, en este asunto, pues con el fin de evitar esta aprobación de iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, él mismo advierte que integrantes del Poder Judicial están fraguando un acuerdo, yo lo digo que en lo oscurito, con el bloque conservador o el bloque opositor, en este caso comandado por Santiago Krill, para que se presente un recurso de inconstitucionalidad. López Obrador pidió tener cuidado al Poder Legislativo y sobre todo pues a la bancada de Morena y sus aliados PT y Verde Ecologista a la hora de procesar esta iniciativa y aprobarla para que no haya alguna situación que la oposición pudiera utilizar para que se invalide en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También acusó que los ministros de la Corte Suprema están muy excitados al haber amenazado con destituir, hasta ese grado están llegando, destituir a senadores por no designar hasta el momento a los comisionados del Instituto Nacional de la Transparencia. Alguien me comentó, dice el presidente, que si no les hacen caso, pueden destituir a los senadores. ¿Cómo es eso? Dijo el presidente. Están realmente excitadísimos. Y ahí empezó a hacerse una serie de preguntas. ¿Cuántos mexicanos conocen los nombres de los 11 ministros? Pregunta otra vez al acusar que hay una gran opacidad completa en el Poder Judicial. ¿Cuántas veces ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la ministra Norma Lucía Piña? Cuestionó el presidente, y también habla del PRIAN y sus enjuagues de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. Repite que el PRI entregó el Poder Judicial al PAN y pues hay que limpiarlo, dice el presidente, como una consigna, hay que limpiar al Poder Judicial, es importantísimo, expresa, porque critica que la ministra Norma Piña sea presidenta del Consejo de la Judicatura y de la Corte al mismo tiempo. Por eso insistió en que enviará una iniciativa de reforma para limpiar y renovar al Poder Judicial porque está lleno de corrupción. Otra vez menciona que los jueces, magistrados y ministros deben ser electos por la ciudadanía. De nuevo llama entonces al Consejo de la Judicatura como un florero. Cuando debe revisar la conducta de jueces, ministros y magistrados, resulta que su presidenta pues es la misma presidenta de la propia Suprema Corte, es decir, la hacen de juez y parte y ahí todo se oculta y todo queda en gran opacidad. Expresó que desde que Norma Piña llegó a la presidencia de la Corte fue como decir: viva la corrupción, hay impunidad y ya es una situación incontrolable. Ya se pudrió el Poder Judicial, no hay nada del Poder Judicial que hayan hecho en favor del pueblo, dice el presidente, y recuerda los casos de la guardería ABC de Sonora y también al expresidente Felipe Calderón. Elogia dentro de este asunto, un paréntesis, elogió el periodo del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte, y todo esto recuerda que hay que abrevar también de la historia para conocer pues cuáles son tantos antecedentes del Poder Judicial. Ya habíamos platicado una vez que durante la etapa de la restauración en México, pues los ministros eran elegidos por los ciudadanos. Y bueno, ya leyendo yo este libro de Florencio Barrera Fuentes, Historia de la Revolución Mexicana, la etapa precursora, aquí lo tienen, pues he elegido unas citas muy importantes para vernos en este espejo de la historia, cuando los liberales y la agitación en los últimos meses de 1908, ahí se le pidió a dos escritores, Querido Moeno, así se llamaba uno de ellos, y a don Patricio de P. Sentíes, pues hacer un cuadro para ofrecerle al presidente
Porfirio Díaz cómo estaba la situación en México y ellos se preguntaban en uno de estos escritos hacia dónde vamos, donde el segundo se llamaba la Organización Política de México. Ahí el licenciado Moeno pues hacía un cuestionamiento en el sentido de que teníamos que trasladarnos ya el México de aquel entonces hacia una democracia positiva. ¿Qué quiere decir esto? En su forma genuina, los gobiernos de opinión pública. Y también en su trabajo Sentíes señala que los principios que deben de predominar en el gobierno, que los principios predominen sobre los hombres. Y en este caso, pues empieza a hablar sobre el Partido Demócrata, que lucharía vigorosamente como una de sus obligaciones por la integración del sufragio universal, nulificado por tanto tiempo y que debe ser nuestro objetivo y punto de partida por ser el voto público, el palladium de toda democracia, sin el cual no puede subsistir un gobierno realmente popular. Y de ahí remataba con el ramo de la justicia, aquí el Poder Judicial, pues el ramo de la justicia más cada día reclama el perfeccionamiento y la moralidad, para lo cual tenemos necesidad de democratizar todavía más ese ramo, ampliando al pueblo el derecho de elección. Los delitos de imprenta, por otra parte, y esto en señalamiento ahora a lo que ocurre también en el INE cuando cada vez que tienen oportunidad censuran al presidente, dicen que los delitos de imprenta deben ser asimismo del dominio del jurado popular, sino por las consideraciones que merece una labor tan abnegada y trascendente o trascendental como es la expresión del pensamiento, sí cuando menos por el espíritu de equidad que es el fundamento de la justicia. Y nuevamente nos vamos hacia adelante en la historia de estos asuntos, cuando el club antirreeleccionista o los clubes antirreeleccionistas que se manifestaban ya por todo el país advertían que serían convocados a una convención donde habrían de designarse en aquel momento histórico candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se enfrentarían a los candidatos reeleccionistas, es decir, a la oposición, encabezados por el general Díaz. Es decir, la lucha por la cuestión de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia nos viene desde muchos años atrás. Y yo quiero culminar con esto, que en ese momento Madero, cuando se impulsaba como candidato a la presidencia, decían, surgieron las candidaturas de don Francisco I. Madero y el doctor Francisco Vázquez Gómez para presidente y vicepresidente de la República respectivamente, y la de los licenciados José María Pino Suárez, José Ferrell, Toribio Esquivel y Obregón, Celedonio Padilla y Jesús L. González para magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que nuestra historia no nos es ajeno este hecho, el de que por el bien del pueblo, por el bien de la justicia, los magistrados, los ministros deben ser elegidos y bien observados por el pueblo mexicano. Y nos vamos ya a otra cuestión. Todo está listo, según se dice ya, para que Morena defina quiénes serán los 6 candidatos que participarán en la única o la última etapa del proceso para elegir al coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. Hoy debe ser darse este asunto, conocer los nombres de 3 hombres, 3 mujeres también, que serían objetos de las encuestas. Se dice que en los resultados de este tipo de estudio de opinión, de reconocimiento, los 4 perfiles que avaló el Consejo Estatal Capitalino, es decir, Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Mariana Boy, pues salieron muy bien posicionados en este rubro, y con ello se asegura no se está excluyendo a nadie de perfiles competitivos. Ahora bien, el punto es definir quiénes son los 2 que restarían, o que más bien que se sumarían entre los nombres de los que faltan. Estarían
pues mejor apuntalados, el del diputado federal Miguel Torruco, pero otros no descartan que también pudiera ser el subsecretario de Gobierno o de Gobernación, Ricardo Peralta, y la otra mujer todavía pues está en veremos quién sería. Y luego de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de pedirle al Instituto Nacional Electoral mover las fechas para el arranque de las precampañas, nos detallan que en la Ciudad de México no se modificarán, es decir, comenzarán el próximo 5 de noviembre la etapa de precampaña para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, según un análisis que hizo la propia consejera electoral capitalina Erika Estrada, y con esto nos recuerdan los partidos políticos de la Ciudad de México empezarán a mover pues sus cartas, sus perfiles, apuntalar sus procesos internos para definir a su perfil que pelearía por el gobierno de la capital del país el próximo 2024. Y aquí en el Estado de México, la autoridad electoral quiere más dinero, quiere más lana. Nos dicen que el Instituto Electoral del Estado de México, a través de su presidenta Amalia Pulido, pues pedirá más presupuesto para el 2024 para hacer frente al proceso electoral, donde se habrán de renovar las 125 presidencias municipales y 75 diputaciones locales. Y pues ayer el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó 3.541 millones de pesos. Dice que este monto incluye las prerrogativas de los partidos políticos, aumento salarial para el personal, incluidos los 7 consejeros, y todo lo requerido para organizar la elección. Imagínense, bueno, ya estaremos pendientes de cuánto habrá de tocarle de aumento salarial al personal. Esperemos que no sea solamente a los de arriba, y las prerrogativas a los partidos políticos, que ahí se va a llevar mucha lana. Pero bueno, esto habrá que pasar por el Congreso mexiquense, ahí habrá el jaloneo, el estira y afloja, donde la mayoría de Morena pues definiría si avala o no el incremento que pide el Instituto Electoral del Estado de México. Entonces esto habrá que verlo próximamente, y a ver, como dicen por ahí, qué barajas utiliza doña Amalia para convencerlos. Ahora sí aquí, qué cartas baraja la presidenta del IEM para lograr ese cometido de incremento al presupuesto del Instituto Electoral del Estado de México para el próximo año. Con esto me despido, gracias por su atención. Solo el favor, como siempre, la súplica de la suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento, con un servidor, Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, donde también ahí tenemos un espacio de opinión e información para los jóvenes de ayer y hoy, y desde luego en este espacio de Facebook y otras plataformas con las que siempre los acompaño día con día. Gracias y excelente fin de semana.